Por motivos de tiempo, entonces ya prácticamente el factor tiempo no es importante. Entonces vamos a ver, estamos viendo ayer el tema de transistores, son de tres capas, ¿no? Bueno, vamos a ahora ver el tema de los tiristores. Básicamente, incluso para analizar el tiristor, se evalúa en base, en dos tipos de transistores, ¿no? Entonces, por ahí que vamos a ver de alguna manera los transistores, ¿no? Pero por motivo de tiempo, vamos a ver este último tema que es de los tiristores, ¿ya? Es decir, los semiconductores de potencia, ¿no? A diferencia de los transistores, acá en Dios había dos, digamos, dos regiones, ¿no? Y se quiere dos capas de semiconductores. En los transistores teníamos tres, y había del tipo NPN y del tipo PNP, ¿no? Y acá en el caso de los transistores habrían cuatro. En los transistores teníamos dos juntas, en los transistores vamos a tener tres juntas, ¿ya? Su simbología es esta, ¿no? Esto sería bueno amplificar de momento para pasarme eso. Entonces, este sería su simbología, ¿no? Es parecido incluso tiene acá el símbolo del diodo, pero acá hay una compuerta, ¿no? Un gate. Entonces, digamos, tiene tres accesos de conexión, ¿no? Ánodo, cátodo, que corresponde a lo que es el diodo, y una tercera que sería la compuerta. Como vemos, a través de esta compuerta se activa el tiristor, ¿no? Para evitar mayor utilización de corriente para su encendido. Pero entonces, lo que queríamos resaltar es esto, ¿no? Entonces, esta es digamos, la configuración básica, el corte básico, ¿no? De un tiristor. Entonces, en la introducción tenemos lo siguiente, ¿no? Un tiristor es uno de los tipos más importantes de dispositivos de semiconductores de potencia, si no es el más fuerte, ¿no? Ya habíamos comentado cuando hablamos de los transistores, ¿no? Los transistores se utilizan en forma extensa en los circuitos electrónicos de potencia. Así es. Se operan como conmutadores biestables, es decir, están en dos estados, ¿no? Prendido y apagado, pasando en ese sentido, pasando de un estado no conductor a un estado conductor, ¿no? Para muchas aplicaciones se puede, ¿no?, suponer que los distores son interruptores o conmutadores ideales, ¿no? Sin mayor error. Así es, sin mucho análisis. Aunque los tiristores en la realidad o los tiristores prácticos, ¿no?, tienen ciertas características y limitaciones, por lo mismo que son reales. Esa es una primera aclaración. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Y cómo está configurado un tiristor, ¿no? Ahí tenemos cuatro capas, ¿no? Y, y tres juntas, o tres uniones, ¿no? Entonces, como está indicado acá, un tiristor es un dispositivo semiconductor, por supuesto, de cuatro capas de estructuras PN-PN, ¿no? Con tres uniones o juntas, PN. Acá está, ¿no? PN, 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 ¿no? Esas son las tres juntas. Tiene tres terminales, ánodo, cátodo, compuerta. Ánodo, cátodo, compuerta. Ánodo, cátodo, compuerta, ¿no? Bien, entonces en la figura siguiente 4.1 vamos a mostrar el símbolo del tiristor y una sección ya un poco más visible, ¿no? Recta de las tres uniones. Entonces, eso es en la figura 4.1, ¿no? Acá no, ya, bueno, está de esta forma básica en todo caso, ¿no? O tenemos la otra forma, a ver.
No, en otros aspectos ya lo tienen, así como habíamos visto ya la configuración interna, ¿no? Pero acá no. Bueno, pues entonces nos limitamos a indicar lo primero que habíamos indicado, el 4.1, ¿no? Estas son las cuatro partes, ¿no? Cuatro capas y tres juntas. Pene, acá hay un pene, acá hay pene, entonces tres juntas, ¿no? Y alguna diferencia con respecto al transistor, ¿no? A ver, El ingeniero volvió a congelarse la pantalla, lo volvió a dar presentación. ya, que no se nota, a ver. Más chiquito será. Ya. Ingeniero, a su costado de ese, de ese volumen, es decir, más un poco más a la derecha, ¿ese qué es, ingeniero? Tal vez es pantalla completa nomás, sin presentación. A ver, acá. Ese, a ver, ingeniero, pruebe por si A acaso. ver, vamos a probar en todo caso, ¿ya? Sí, medio rarito que no nos deje No, no ahí. es, parecía. Pero parece que Lo que puede hacer es darle doble clic a inicio y eso lo va a guardar el de arriba. doble clic a inicio. Ah, a inicio arriba, arriba, donde está el del Acá. disquete, ahí. Ajá, doble clic del haber. A ver, damos doble clic. Ya. Ah, y ya se agranda un poco más la pantalla. Y sí, para que sea, para que sea grande, ¿no? Bueno, entonces, ya esta parte, ¿no? Bueno, todo ahorita vamos a comentarlo, pero como le decía, más fácil es, ¿no? De los gráficos. De los gráficos sale toda la información. Entonces, esta es la característica del tiristor, ¿no? A ver, ¿en qué se parece al diodo? El diodo siempre tiene una forma así también, ¿no? Esta parte acá ya, bueno, va y hay una corriente fuga y acá está, ¿no? La ruptura. Pero digamos, es especial porque para que se active, no va de frente, ¿no? Hay que, al dispositivo, hay que alimentarlo con una tensión positiva con respecto al ánodo cátodo, de tal manera, ¿no es cierto?, que alcance un determinado voltaje y bueno, y luego vamos reduciendo este voltaje y se hace un enganche, ¿no? Un enganche, ¿ya? Enganche. Y a partir de ahí, el tiristor funciona como un diodo. Esta rectita que ves ya es prácticamente un diodo, ¿no? Finalmente. Pero para que llegue a eso, tiene un proceso, pues, ¿no? O puede ser a través de la compuerta, o si no es con la compuerta, un poco más dañino, ¿no? Lo hacemos utilizando un voltaje positivo del ánodo cátodo, ¿no? Incluso acá está indicando, como veo, el voltaje de ruptura directa, porque ahí, como vamos a ver, en la capa central, en la unión central, al estar polarizado inversa, pero no inversa positivo, va a haber rompimiento de los enlaces, hay un desencadenamiento, digamos, o una avalancha de electrones, por lo mismo que lo hemos aumentado la tensión, ¿no? Ánodo cátodo, y entonces recién empieza la conducción, ¿no? Y bueno, y todo esto es hasta un determinado valor, ¿no? Y acá ya podemos, digamos, a reducir, si bajamos la tensión acá, de tal manera que bajemos la corriente de este nivel, esta corriente de mantenimiento, entonces otra vez vuelve a cero, se desconecta el tiristor. Entonces el cuidado que se tiene, ¿no? Entonces para permanecer, digamos, encendido y este es para ya permanecer, ya digamos, en el trabajo del tiristor, ¿no? Eso es lo que más o menos es lo que vamos a hablar. Estas corrientes son de fuga, ¿no? Porque en el medio hay una polarización inversa, pero con corriente positiva, ¿no? ¿Y por qué inversa? Porque esa junta se polariza inversa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a comentar, es importante comentar. No sé si lo tenemos acá o acá arriba. Es esto, ¿no? A ver, fíjense,
si vamos a esta parte, si polarizamos positivamente, este es ánodo cátodo, entonces, fíjense, estos dos, esta junta se polariza, ¿no? Digo como PN, se polariza en inversa, porque este es positivo y este es negativo, ¿no? Lo mismo este, ¿no? PN. Pero la del centro estaría polarizado en inversa. Quiere decir que acá le ingresa un terminal positivo, ¿no? Y acá abajo el negativo, estando en la conexión NP. Entonces, al estar en inversa y elevar tenemos esto, y elevar la tensión ánodo-cátodo es que se produce ya esa avalancha, ¿no? De corriente, entonces, o de electrones, y se hace que recién a partir de ahí empiece ya la conducción, ¿no? Y acá ya se engancha, por eso lleva el nombre, ajá, el nombre de corriente de enganche, ¿no? Se engancha, es decir, que acá ya llega a comportarse como Dios, ¿ya? Entonces, y bueno, y si por alguna razón el nivel de tensión baja, ¿no? O la corriente mismo baja a un nivel llamado corriente de mantenimiento, entonces se desengancha, bueno, ya por debajo, entonces el diodo deja de trabajar, ¿no? El diodo deja de trabajar y la corriente se va a cero. Y esto ya lo conocen, ¿no? Ya para la polarización inversa ya tendría este comportamiento, ¿no? Esto sí es muy parecido a lo del diodo, ¿no? Pero en directa el comportamiento es eso para el caso, es este para el caso del tiristor. Entonces es bueno indicar lo mismo. Acá mismo está, ustedes también va a hacer lectura. Acá, ¿no? Dice, cuando el voltaje ánodo se hace positivo con respecto al cátodo, lo que les estoy indicando, ¿no? Las uniones extremas J1 y J3 tienen evidentemente polarización directa, ¿no? O positiva. En cambio, la unión J2, la del medio, tiene polarización inversa, ¿ya? Porque le cae un potencial positivo a la parte, digamos, de ese semiconductor en la parte N, ¿no? Entonces, esa junta se polariza en inversa. Y entonces, y solo fluirá una pequeña, por lo mismo, fluirá una pequeña corriente de fuga, ánodo-cátodo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se dice entonces que el tiristor está en la condición de bloqueo, porque hay corriente de fuga, entonces bloqueo, ¿no? O estado desactivo, ¿no? O desactivado, llamándose a la corriente de fuga corriente de estado inactivo, ID, ¿sí? Es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces acá se produce una corriente en esta junta, ¿no? Estos dos están por polación directa, este también, este J1 y J por polación indirecta, pero este está en inversa, porque este es N y este es P. Este es P y N, este es P y N, y la del centro es NP, está inversa. Entonces, acá se empieza a generar, se desencadena, ¿no? Los electrones van en aumento, y entonces es ahí que se da el inicio ya para la conducción, ¿no? Entonces, por eso que está, digamos, el invento está indicado así, ¿no? Está configurado de esa manera, para que haya una corriente de fuga positiva, porque está en la región del primer cuadrante, ¿no? No está en el tercer cuadrante, como habíamos visto más antes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que conseguimos? Y eso nos ayuda bastante la gráfica, ¿no? Es esto, ¿no? Ya llegamos a un nivel, este es con compuerta, ya vamos a hablar. Entonces, y a partir de ahí, ¿no? Ya enganchamos, teniendo en cuenta que no debe dejar más abajo que esta corriente de mantenimiento y a partir de ahí se comporta como un diodo, ¿no? Como un diodo. ¿Cómo está? Por acá que lo tenemos esto, ¿no? Acá está, ¿no? Cuando ya está ya en conducción, ya prácticamente es como un diodo, ¿no? Porque a pesar que hay están las capas, pero bueno, todo como si fuese un diodo, ¿no? Así es. Y bueno, aparte que resistencia de carga nos sirve para limitar de la corriente, ¿no? Imagínate una tensión suministrada no conveniente cuando una vez que ha encendido, ¿no? Cuando una vez que ha encendido,
ya no podemos darle una tensión ya mayor, porque rápidamente se dispara, ¿no? Como el caso del diodo. Entonces, para eso tiene una protección, ¿no? Contamos con una protección en el circuito que sería esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es. Entonces, es lo que estamos lecturando en esa primera parte del párrafo que es muy importante, ¿no? Ahora, si el voltaje ánodo-cátodo, ¿ya? Si el voltaje ánodo-cátodo se incrementa a un valor suficientemente grande, eh, fíjense, este valor se refiere así, ¿no? Siempre con la... Este es el incremento, ¿no? Un valor suficientemente grande. Vamos a entrar ya a ese desencadenamiento de los electrones, ¿no? Entonces, si este valor está por acá, no hay problema, pero si se hace bien grande, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, es lo que estamos indicando, queremos indicar acá. Entonces, acá, ¿no? Si el valor ánodo cátodo ve acá, A de ánodo y K de cátodo, ¿no? Se incrementa un valor lo suficientemente grande, ¿no? La unión central J2, polarizada, como hemos visto inversamente, va a entrar en ruptura, ¿no? Ya sabemos qué es ruptura, generación de electrones, ¿no? Rompimiento de enlaces, etcétera. Esto se conoce como ruptura por avalancha, ¿no? Y el voltaje correspondiente se le llama voltaje de ruptura directa, porque es positiva, ¿no? B sub BO, como está en la gráfica, ¿no? B sub BO, ¿no? Esto se le llama voltaje de ruptura directa, porque está en región directa, no inversa, directa, ¿no? Así es. Por otro lado, dado que las uniones extremas J1, J3, ¿no? De la gráfica que hemos visto, ya tienen polarización directa, ¿no? Eso lo hemos aclarado, ¿no? Habrá entonces un movimiento libre de portadores a través de las tres uniones, ¿no? Que va a hacer que provoque una gran cantidad de corriente directa del ánodo, ¿no? Así es. Se dice entonces que el dispositivo está en estado de conducción o activado, ¿no? Por otro lado, la caída de voltaje se deberá a la caída óhmica de las cuatro capas, porque hay cuatro capas, ¿no? Y será pequeña, a lo mucho un voltio, ¿no? En el estado activo, la corriente de ánodo está limitada por una impedancia, ¿no? Llamada resistencia externa RL. Claro, es como una protección, ¿no? Ustedes saben por la ley de Ohm, a mayor ohmiaje, ¿no? En el circuito, la corriente disminuye, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí se da la avalancha, ¿no? Entonces, fíjense, eh, acá ya cuando se llega a ese voltaje B sub DO, ¿no? Se produce la avalancha en esta región, y entonces como estos dos están en polarización indirecta, ¿no? Entonces empieza a circular esa gran corriente por esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Además, en esa corriente ya con conducción hay caída porque las capas tienen una resistencia, pero a lo mucho, con las cuatro capas llega a un voltio, ¿no? Bien, esta es esta resistencia pues, de carga, a la vez que sirve de limitación de la corriente, ¿no? Imagina si esto se incrementa, entonces este se puede dañar, ¿no? Así es. Por lo mismo que hemos indicado, que está indicado en la gráfica, ¿no? No haber resistencia, este se dañaría, ¿no? Así es. Bien, entonces, 4.2 esa es la resistencia, ¿no? De limitación.
Entonces, la corriente del ánodo, de la que estamos hablando, debe ser mayor que un valor conocido como corriente de enganche, ¿no? A fin de mantener la cantidad requerida de flujo de portadores, ¿no? A través de la unión. De lo contrario, si no es así, al reducirse el voltaje ánodo-cátodo, está hablando de esto, o ánodo-cátodo, claro, de esto, voltaje ánodo-cátodo, ¿no? De eso está hablando, ¿no? De lo contrario, al reducirse ese voltaje, el voltaje ánodo-cátodo, versus acá, ¿no? El dispositivo regresará a la condición de bloqueo, ¿no? Es decir, se desactiva. Entonces, la corriente de enganche I sub L es la corriente del ánodo mínima que se requiere para mantener el tristor en estado de conducción, que pueda conducir, ¿no? Inmediatamente después, obviamente, de que ha sido activado, ¿no? Es decir, que sea activado, ¿no? Sea activado, ¿no? Todo sea activado, después de ser activado. Así es. Y se ha retirado la señal de compuerta, ¿no? Para el caso de la activación por compuerta, ¿no? Ya tendríamos la compuerta. Esta señal de compuerta es un ratito nomás, ¿no? Es como un pulso. Ya hace esta operación y listo, ya se engancha, ¿no? Así es lo que tenemos en la figura 4.2b. Es la característica que estamos viendo, ¿no? 4.2b. Bueno, se enganchó, ya está en la conducción. Pero esta corriente debe estar por encima, ¿no? Así es. Y bien, una vez entonces que el director ha sido activado, ¿no es cierto? Se comporta como un diodo de conducción, como hemos dicho, ¿no? Y ya no hay control sobre el dispositivo. Ya es un diodo, en otras palabras. Ya se enganchó, ¿no? Y al engancharse ya lo convertiste en diodo, en otras palabras, ¿no? Entonces el dispositivo seguirá conduciendo porque en la unión J2 no existe una capa de agotamiento, ¿no? Debido a los movimientos libres de los portadores. Sin embargo, ¿no? Si se reduce la corriente directa ánodo, ¿no? Ánodo-cátodo, la quinesa por ánodo, por debajo de un nivel conocido como corriente de mantenimiento IH, entonces se genera una región de agotamiento, ¿no? Ahora sí, ya no hay ahora sí, ¿no? Ahora sí se genera en conducción, ¿no? No hay esa región de agotamiento, pero cuando baja por debajo ya se genera una región de agotamiento alrededor de la junta 2, ¿no? De la unión. Debido al número reducido, es decir, que se reduce, ¿no? De portadores. Por lo mismo que hemos disminuido la corriente, ¿no? Entonces el tiristor estará entonces en estado de bloqueo, ¿no? Entonces, la gráfica habla por sí mismo, ¿no? Si pasa por debajo, ¿ya? Ahí se genera la región de mantenimiento, entonces ya no hay elementos, entonces, ¿no? Portadores, y bueno, entonces se desactiva, ¿no? Entonces tiene un mínimo, ¿no? Un mínimo de corriente. Más arriba ya se le engancha, a partir ya el diodo entra sin control, ¿no? Y bueno, porque hasta acá podemos variar, ¿no? La tensión de entrada al tiristor o al ánodo, ¿no? A fin de que se enganche. Entonces, eso es lo que nos está precisando de esa manera, ¿no? Entonces, así es. Por eso nos dice, sin embargo, si se reduce la corriente directa del ánodo del ánodo, ¿no? Por debajo de un nivel conocido como corriente de mantenimiento IH,
¿no? Entonces genera una región de agotamiento alrededor de la junta debido al número reducido de portadores, porque hay menos corriente. Entonces el tiristor estará o entrará al estado de bloqueo, ¿no? Entonces la corriente de mantenimiento es del orden de los miliamperios, ¿no? Y es menor que la corriente de enganche, por supuesto. De la gráfica vemos que está más abajo, ¿no? Esto significa, en términos de símbolos, que IL es mayor que IH, ¿no? Y el enganche es mayor que I de mantenimiento, ¿no? La corriente de mantenimiento IH es la corriente del ánodo mínima para mantener el transistor en estado de régimen permanente, ¿no? Bien, por otro lado, la corriente de mantenimiento es menor que la corriente de enganche. Bueno, acá está, ya se evidenció eso, ¿no? Ajá. Y ahora ocurre, ¿qué pasa cuando ocurre todo lo contrario? Porque hemos hecho alimentación ánodo-cátodo positiva por el ánodo, ¿no? Acá es lo contrario, cuando el voltaje del cátodo, que sí que está en la parte de abajo, es positivo con respecto a ánodo, entonces ocurre todo lo contrario, es decir, la unión J2 que antes estaba polarizada e inversa, esta ahora tendría polarización indirecta, ¿no? Pero las uniones que antes estaban en directa, es decir, J1, la que están en los termos J1 y J2, ¿no? Tienen polarización inversa, ¿no? Entonces, esto es similar, ¿no? Esto es similar a dos diodos conectados en serie, ¿no? Con un voltaje inverso, digamos en los extremos, ¿no? A través de ellos. Entonces el tiristor estará en estado de bloqueo inverso, no directo.